Perfecto. Entonces, bienvenido al tema de Roe contra Wade. Estoy seguro que ustedes conocen el caso de Roe versus Wade. Ha sido un punto importante que se ha mencionado muchas veces en el movimiento. Me imagino que ustedes están al tanto de que recientemente hubo un documento de la Corte Suprema que salió indebidamente, podemos decir, ¿no? Diciendo o preparando una lógica para hacer caer o para derrumbar esa decisión de la Corte de Roe contra Wade. Entonces, uno puede preguntar por qué estudiar otra vez ese tema, pero en mi tratar con ese tema, en mirarlo, me di cuenta que realmente mi conocimiento era muy superficial sobre esa decisión, sobre ese caso. Hablamos de él todo el tiempo y no sabemos muy bien, o por lo menos yo no sabía muy bien de qué se trata. Entonces me gustaría compartir con ustedes un poco la lógica de la historia del desarrollo de los argumentos, porque todos los argumentos que se han iniciado o que se han hablado, que se han discutido y por los cuales se ha peleado en Roe contra Wade, son todavía temas hoy en día. Y en lo que acontece ahora, todo lo que vemos básicamente a nivel de los derechos de los ciudadanos estadounidenses y del tema del aborto, de alguna otra forma están relacionados y son un desarrollo de ese caso de Roe contra Wade. Para empezar, Roe versus Wade aconteció en 1971 y 72. Había dos partes, dos sesiones. Y se dio ese caso en la Corte, o llegó a la Corte Suprema, porque el estado de Texas había liberado una ley para hacer, ¿cómo se llama? Para prohibir el aborto en el estado de Texas. Bien, entonces en el estado de Texas se hizo imposible llevar adelante o a cabo un aborto, o era ilegal, y por lo tanto fue llevado a la Corte Suprema esa disputa de parte de una mujer con el nombre de Roe, aunque su nombre verdadero no era Roe, era Norman McCorvey. Pero ella usaba ese seudónimo al inicio, no quería que su nombre salga al público. Ella había sido embarazada, ella había abortado y después del aborto, ella, llegó a participar en esa demanda o en ese caso contra Texas, contra el Estado. Y la abogada que defendió el caso, se llamaba Sarah Weddington. Sarah Weddington. Raquel, ¿una pregunta? Sí, tú sabes que nosotros le escuchamos o vimos un tutorial en el que decía que había tenido una niña, que se le había prohibido el aborto y había tenido una niña. Ok. Sí. No sé, pregunto porque estoy en duda. Y tenía 3 hijos. Y que ya tenía hijos. Sí, lo que pasa es que ella introdujo la demanda, pero hasta que salió el fallo, ella igual ya dio a luz, digamos, ¿no? Ok. Está bien. Lo que es importante aquí en ese caso es que en ese momento simplemente ya no estaba embarazada. Ya, a eso vamos a llegar más tarde. Gracias por la corrección. Bien, gracias. Perdón. No, perfecto. Entonces, el problema es que no estaba, o el problema veremos que llegó a ser un problema, aparentemente, que ella no estaba embarazada en el momento del caso. Ok. Entonces, lo que estaba diciendo es que la abogada que la defendió se llamaba Sarah Weddington,
Era una mujer joven, tenía 26 años. Imagínense un poquito las circunstancias de esa situación. Tenemos ahí una mujer que quería luchar por el derecho de abortar. Tenía una mujer jovencita, digamos, en el punto de vista, especialmente en ese tiempo, que se enfrentaba a una corte de 9 hombres, todos conservadores, todos hombres relativamente viejos. Tenemos esos hombres también, los abogados que defendían el estado de Texas, conservadores. Entonces parecía una lucha bastante desigual y tal vez con pocas perspectivas, y parece que de esa manera también fue visto, por lo menos de los tejanos. Resulta después que los abogados de Texas no se habían preparado muy bien, y durante el proceso se quedó cada vez más claro que no estaban bien preparados. No tenían muchas pruebas, no tenían una buena defensa, no tenían una buena investigación. No sé por qué fue así. Posiblemente pensaban que van a arrasar, que sus argumentos son suficientes, que puede hacer una mujer tan jovencita, 26 años aquí, ¿no es cierto?, frente a la Corte Suprema. Y fue realmente algo muy interesante, porque todos nosotros sabemos que Weddington con Roe ganaron el caso. Ok, entonces, pero lo que nos interesa ahora a nosotros es entender cómo se desarrolló, cuáles fueron los argumentos, cuáles fueron los puntos de ese caso. Primeramente, había pues una ley en Texas que había declarado prohibido o ilegal el embarazo, el aborto en Texas. Ok, a pesar de eso, entonces hay una necesidad, todavía una demanda de parte del grupo de personas, y Roe solamente fue, digamos, representante de ese grupo de personas para, para argumentar en contra de ello. Ahora, para que Texas defienda su ley, ellos necesitan, delante de la corte, explicar una razón. Tú necesitas tener una buena razón para defender la necesidad de esa ley. Entonces, tú necesitas entender cómo Estado necesita presentar un interés en hacer esto, un interés en abortar, un interés en llevar adelante esos abortos. Y eso así empezó, digamos, la defensa. Entonces, la lógica de los abogados de Texas era que el feto es una persona. Y la Constitución americana defiende la vida de las personas. Por lo tanto, aborto debe ser ilegal. ¿Ok? El feto es una persona. La Constitución americana defiende la vida de las personas en los Estados Unidos. Entonces, si quieres abortar, estás luchando en contra de la Constitución porque le quieres quitar un derecho, o sea, la vida, a una persona. Básicamente lo mismo como si quisieras matar a alguien, a cualquier persona de Estados Unidos, porque el feto también debe verse, según Texas, como una persona. Ahora, ¿cómo puedes defender esto? Primeramente, entonces, fue tomado como clave para esto la enmienda 14ª. Entonces, vamos a compartir aquí para que podamos ver, leer juntos esa enmienda y analizarla un poquito más. 14ª enmienda, sección 1, dice: toda persona nacida y naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos. Tampoco podrá
ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Ok, primeramente tenemos aquí entonces esa declaración que los ciudadanos americanos tienen pues ciertos privilegios y protecciones, ¿no es cierto? Y estados no pueden ir en contra o limitar esos privilegios de los ciudadanos. Y después se especifica, y ahora se introduce aquí, o se usa ese término que van a usar en la corte. Dice, tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad. Lo pueden hacer, no sé, por eso se pueden haber el juicio de la condena de muerte, puede haber, pero hay un debido proceso legal. O sea, no es que el Estado no puede hacer eso, lo puede hacer en ciertos casos, pero necesita un debido proceso legal. No obstante, básicamente, en primer lugar, la persona tiene ese derecho y el Estado lo tiene que proteger. Y los estados lo tienen que proteger. Entonces, eso es la lógica. Si el feto es una persona, entonces es tarea del Estado de proteger esa vida, aunque alguna persona, los padres, quisieran abortar. Hace sentido, ¿no? Entonces, aquí también continúa y una vez más declara lo que la persona, lo que se concierne a la persona es que ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Ok, una vez más aquí, la persona. Entonces, la persona en los Estados Unidos tiene sus derechos y están bien claros. Están claramente aquí enumerados. Ahora, en ese debate, ¿cuál es la siguiente pregunta? No está mal, porque si es nacida. Un momento, voy a apagar aquí el audio. ¿Alguien? Entonces, tenemos esa situación donde Texas dice, mira, el Estado tiene el derecho, tiene que proteger la vida, eso está en la Constitución, está la enmienda 14 dice claramente, el feto es una persona, obviamente, entonces desde luego no puede haber aborto. Pero un momento, ¿qué pregunta hay que hacerse? Y obviamente hicieron la pregunta, ¿qué es una persona? ¿Cómo puedes tú decir que el feto es una persona? ¿Hay manera de probarlo? Entonces, ¿quién es una persona? Y la Constitución no lo dice. O sea, no hay una definición en la Constitución quién es una persona. Entonces, si tú quieres saber quién es una persona según la Constitución, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y eso es una pregunta para ver si ustedes tienen alguna idea, alguna respuesta a eso. ¿Cómo puedes saber a quién se refiere la Constitución con persona? ¿Cómo puedes descubrir esto? ¿Qué harían ustedes? Sería hacer una lectura lateral. Lectura lateral. Pero en realidad, por Elabora un ejemplo, poquito. en realidad creo que en ninguna parte de la Constitución define qué es una persona, porque por ejemplo ahí Exacto. define qué es un ciudadano y él dice el ciudadano es toda persona, entonces ya asume que entendemos que es persona, ¿no? Entonces en el segundo también asume como que ya todos entendemos como una persona, entonces la cuestión es que en la Constitución ya se entiende que es una persona. Pues sí, Pero una entonces cosa. hay que... Adelante. Muchas gracias. Se sobreentiende aparentemente quién es una persona. ¿Ok? Orlando.
Sí, lo que leímos dice nacida, Ok, nacido en pero Estados Unidos. claro, pero ¿Pero eso ¿qué lo hace pasa? persona o lo Nacido, hace ciudadano? claro, Nace pero el problema ciudadano. es si es nacido, el feto no nació. Mm, creo que no es el punto. El punto es que No Ahora, es el aquel punto que ahora, pero nace en cuando suelo. lo leímos yo hice referencia a eso, que estamos Fíjate el leyendo, texto. estamos tratando un tema Fíjate el que hace texto. muy claro ahí, nacida. ¿por qué Momento. tienen tanto problema? Fíjate, Orlando. Dice, toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, ¿qué es? Es ciudadano. Pero ¿en qué momento se considera nacido después de que la madre lo Momento. concibió? Antes de ir ahí, sí, claro, obviamente, pero no es una persona, por lo tanto, es un ciudadano. Eso es lo que dice. ¿Entiendes? No, no me queda claro. Otra vez, léelo con calma. Toda Dice, persona nacida, ¿ya? sí, yo me referí, la persona nacida, es después Continúa a que leer. Lee toda la frase. nacida o naturaleza en los Estados Naturalizado. Unidos, naturalizada en los Estados Unidos. Lo que pasa es Continúa. que fuimos más atrás a ver por qué el tema era, o sea, el tema es el aborto, no quién es una Raquel, un persona. momentito. Déjalo leer toda la frase para ver si realmente Orlando entiende toda la frase bien. No, porque estamos los dos que no entendemos. Estamos de bugo. A ver, otra vez Orlando. Toda persona nacida Seguí leyendo. o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de los Estados Unidos Ujú. y del estado ¿Cuál es el que tema en reside. esa frase? Habla de la persona. Habla de muchas cosas, pero Derechos. ¿cuál es el tema? ¿Qué ¿Cuál es, es el punto que de es la frase? ciudadano? Cuando es Ajá. ciudadano, sí, Eso es una definición de qué. de ¿De ciudadano, quién es un ciudadano? sí, Una persona A eso nacida. se una va. persona nacida. No es una definición de la persona, ¿no es? No. Claro, ¿no? Simplemente dice, ¿quién es uruguayo? ¿Toda persona que habla como uruguayo? No. No, Toda persona que es nacida o naturalizada en Uruguay, sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de Uruguay, sí, ¿no es cierto? Pero no da una definición de persona aquí. Eso no es el tema en esa frase. no. Pero no es eso. No, lo que pasa es que yo lo enfoqué por el tema del aborto, de que acá la Constitución hace referencia a persona con todos esos derechos. Pero Nacida. tú tienes siempre tienes que ver si en esa frase habla del aborto. No habla del aborto, habla de la No, por eso, ciudadanía. claro, pero como venimos con el tema del aborto y la frase y la enmienda hace referencia a la persona, ¿cuándo es persona? Después de haber nacido, Mira, para tener los Am, derechos. lo creo voy a que poner con una línea de tiempo. Aquí es la concepción, ¿ya? Es una línea de tiempo. Sí, Aquí es el nacimiento. sí. Entonces, ¿en qué momento la persona es ciudadano? Después del nacimiento, Aquí. sí. ¿En qué momento es persona? Según ellos antes. mm, Según esa frase. Según esa frase, ¿en qué momento es persona? Y después que nació. En esa frase dice eso. No.
Aquí tenemos células, ¿no es cierto?, que se juntan. Y es ahora la frase no dice que aquí, aquí esas células se han convertido en persona, o aquí, o aquí, o aquí. No dice esa frase. No nos da ninguna luz acerca de esta pregunta, solamente habla de la nacionalidad, de la ciudadanía. Aquí es americano, yeah. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no sacar fragmentos de esta cita para sacarla de contexto, ¿no? De esta constitución, que eso es lo que se está haciendo también, ¿no? Aquí, como dice, la persona que nace en Estados Unidos, esta se torna en un ciudadano, pero ya está hablando como si se asumiese que se entiende que es persona. Por lo menos es como yo lo percibo. ¿No es cierto? Aquí esa frase no aporta luz a la pregunta ¿quién es una persona? No dice. También esa parte de la frase o de la enmienda toma por hecho que se entiende que es una persona. Dice, toda persona nacida sí, pero solamente habla de la ciudadanía, es ciudadana. No dice es un ser humano o es una persona. No dice todo embrión nacido es una persona. No dice eso. O todo embrión no nacido es una persona. No dice esto. Solamente habla de la ciudadanía. ¿Está bien? Entonces, a fin de cuentas, lo que pasó con esta idea de poder probar la personalidad, la persona de un feto o la no personalidad de un feto, la Corte no vio que funcionaría esto con la ayuda de la enmienda 14. ¿No? La Corte rechazó ese argumento. ¿Está bien? Entonces, eso fue en primer intento. Texas dice, necesitamos proteger los derechos de la persona porque dice aquí la enmienda. Y como el feto es una persona, entonces no al aborto. Y entonces la pregunta era, ¿pero cómo sabes que el feto es una persona? Y simplemente todos tenían que admitir que la Constitución no provee ninguna definición de persona. Como Solange dijo antes, se sobreentendía. Ahora vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo ustedes explicarían o defenderían qué es una persona para la Constitución? ¿Cómo lo harían? Solange dijo lectura lateral. ¿Y la lectura lateral? ¿Qué resultado le da Solange? Ok, yo pienso que como la Constitución no lo explica, lo da por sobreentendido. Es decir, ellos ya saben qué significa una persona o qué es una persona sin necesidad, o sea que no, ya es un tema tan claro, tan obvio que que no entra en debate, que no es una necesidad definirlo. Ok, gracias. Puedo pasar la bola a la siguiente persona. Giovanna, ¿puedes hablar? ¿Cómo la Constitución ya sabe quién es una persona? ¿Por qué se sobreentiende que se sabe que es una persona? ¿Cómo lo probarías? No sé si Giovanna está ahí. Está. Sí. Am,
Bueno, yo creo que ellos entienden como persona, ya una persona que puede ejercer sus derechos, no sé, que puede usar su razón. ¿Cómo sabes que eso es así? Bueno, vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo hacen sobreentender al escribir eso. ¿Quiénes hacen eso? Los que escribieron la Constitución. Ok, entonces eso ya es un importante paso. Tú vas al siglo XVIII, ¿no es cierto? Sin expresarlo, eso es lo que tú hiciste. Tú has dicho, bueno, vamos ahí, siglo XVIII, a los que escribieron la Constitución, ellos ya entendían. Entonces, ellos tienen un concepto. ¿Eso qué significa? ¿Qué tienes que hacer entonces? Buscar ese concepto. ¿Dónde? Y irme ahí y volver, o sea, no sé, leerlo o ¿Dónde? ver en qué contexto ellos, bueno, es que también se sobreentienden, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. Tú sabes, estás muy bien, en camino correcto. Tú dices, hay que leerlo. ¿Dónde lo lees? En la Constitución, La Constitución lo dice. me voy al contexto de aquella época. Y el contexto es, ponlo Mm, otras palabras, ¿qué es el contexto? bueno, bueno, el año, en la época en el que fue escrito. Historia. Correcto. Exacto. Tú vas ahí al siglo XVIII, específicamente mejor es que tú vas a ese lugar, no vas a investigar cómo en China se vio el concepto de persona, ¿no es cierto? Tienes que ir, disculpa que soy así tan, tal vez detallado en ese caso, pero es importante que uno lo expresa, porque se pueden hacer muchos errores. Tú no vas a buscar cómo en Chile tal vez se entendió en aquella época el concepto de persona. Tú quieres saber cómo en esa área de los lugares colonizados, que después eran los Estados Unidos, cómo en esas áreas las personas ahí, los pensadores, los escritores, los científicos, los religiosos, cómo ellos vieron, cómo la sociedad de la población de Norteamérica vio el tema de la persona. ¿Qué era una persona para ellos? Porque lo que la sociedad piensa, lo que supuestamente se sobreentiende, esto es entonces aquello que lo van a poner en la Constitución como por supuesto. ¿Hace sentido? Lo que tú haces es otra cosa, no es otra cosa como hermenéutica. Solange. Audio. Sí, me parece interesante lo que acabas de decir. Pero estaba pensando en ese sentido de lectura lateral. Por ejemplo, ¿puedes poner la imagen de nuevo? Sí. Tú dices el texto, ¿no? Ujú. Ahí está. Ok, por ejemplo, si usamos esta definición para definir qué es una persona, tendríamos que hacer una lectura lateral, profunda, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que una persona nacida en Estados Unidos es un ciudadano. Tienes dos factores. La persona que nace en territorio, entonces se hace un ciudadano. Entonces, si nosotros pensamos en una persona también tiene el nombre de ser humano, ¿no? Un ser humano. Para ser, para ser un ser humano, pues tiene que pertenecer a la humanidad, que sería en este caso como paralelo a la ciudadanía, ¿no? Entonces, si el niño, por ejemplo, no nace, no se torna un ser humano en la humanidad. No sé si me dejo entender o lo estoy mareando.
Es como, No estoy seguro si entendí la lógica. es A como ver, hacer explícalo otra regla de vez, por tres favor. simple. Como hacer regla de tres Ok. simple. O sea, por ejemplo, aquí se juegan dos factores, ¿no? La persona nacida se torna en un ciudadano, ¿no? Nacida en cierto lugar específico se torna un ciudadano. Entonces, usando esa lógica, tienes que definiríamos cómo es una persona, por ejemplo. Una persona también lleva el título de ser humano. Y este ser humano, para tornarse en un ser humano, para tornarse parte de la humanidad, necesita nacer en el contexto de la humanidad. O sea, esa sería su condición, ¿no? Y tal vez así definir que era una persona. No sé si se puede, tal vez se puede hacer eso, ¿ya? Ujú. Pero creo que no es muy fácil. Y no sé si realmente puede, es suficientemente sólido y fuerte. Tal vez es correcto, pero no sé, porque yo no sé, pero por lo que yo digo es que no fueron por ese lado. O sea, Weddington no fue por ese lado para defender esa lógica. No tomó ese camino. Lo que él hizo fue exactamente eso. Ella fue a la historia y ella dio ejemplos. Por ejemplo, había un hombre que se llama William Blackstone, ¿ya? Un pensador de ese tiempo. A ver, lo pongo aquí el nombre. William Guillermo Blackstone. Muy bien, ¿ya? Él, por ejemplo, dijo claramente, una persona es alguien que nació. Eso se le, o sea, obviamente no todo el mundo escribe su concepto sobre persona, pero si encuentras algo, y eso era uno de las expresiones claramente hechas, eso era el concepto. Y básicamente lo que puedes probar y que Wellington probó en la corte es que nadie pensaba jamás, ni siquiera en el siglo XX, pensaba que una persona no nacida o un feto no nacido ya es una persona según la Constitución. ¿Ok? Ahora, para mí interesante era, ¿alguien conoce el concepto de los judíos acerca de cuándo alguien es una persona? No. Yo no sabía, Eh, pero me enteré que creo, los judíos... A ver, perdón, César. yo creo que, o sea, yo no tengo todas las evidencias y tampoco he leído que sí Flavio Josefo ni nada, el historiador judío, pero yo creo que ellos se apegan mucho a lo que era cuando respira por el tema de la creación. Puede ser que eso es lo que toman, pero de hecho es cierto que ellos creen que una persona, pues recién hablamos de una persona cuando el feto, el bebé está nacido, ¿ya? Cuando sale del vientre, cuando nace, a partir de ese punto lo ven como una persona. Me pareció interesante y puede ser que tiene que ver con el respirar. Y eso es interesante para nosotros y yo pienso también muy importante para el punto de vista de los conservadores, cristianos, evangélicos, que obviamente quieren argumentar con la Biblia. Si tú tomas una nación que elaboró sobre todas sus posturas sobre la Torá, entonces, ¿por qué ellos piensan que una persona es alguien nacido y tú, como evangélico que usa la Biblia, piensas que como feto ya es una persona? Y recién lo haces en 1970, antes no se hacía. ¿Ok? Bueno, entonces lo que pasó a fin de cuentas, tenemos ese primer argumento, defendemos la vida, defendemos porque la Constitución nos pide como Estado defender la vida, y el argumento falló. La Corte no dijo, llegó a la conclusión, dice, la enmienda 14 no tiene nada que ver, dice. No lo puedes usar para defender la ley antiabortista.
¿Ya? Eso fue la conclusión y me parece lógico, porque no lo puedes, no puedes usar para esto. No da. Y tal vez yo estaba pensando en lo que Orlando y estaban diciendo. Otra vez, miramos aquí lo que dice el texto, ¿no? Yo tal vez entiendo por qué lado fue su pensamiento, porque dicen toda persona nacida tiene esos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Toda persona. Entonces, como si fuera infiriendo que tiene que ser nacida. Tiene que ser nacida. Eso es como un atributo de lo que es una persona. Pero no es, ¿no? Porque, primeramente, como hemos dicho, aquí no habla de persona, lo que es una persona, no da definición. Habla simplemente de que es un ciudadano. Segundo punto es que también podría haber dicho toda persona no nacida, ¿no es cierto? También hay esa posibilidad. Una persona no necesariamente es alguien quien está nacido, según esa frase. Solamente es la persona nacida que recibe esos derechos de ciudadanía. Pero, ¿qué de las personas no nacidas? Podríamos argumentar. Podría formularse, podría funcionar lógica. Y eso fue la lógica de Texas. ¿Qué de las personas no nacidas? ¿Ya? Porque según ellos no nacieron todavía, pero ya son personas. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, empezó así la discusión. Primer intento de probar a la Corte Suprema que ellos tienen un interés de colocar esas leyes contra aborto, no funcionó, no fue aceptado, fue rechazado. Primera victoria para Weddington con Roe. Ok, perfecto. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es probar qué es una persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se entiende como una persona? Y lo que Wellington hizo fue primeramente lo que yo dije, fue al tiempo, hice, digamos, una investigación histórica, cultural, de cómo se entiende que es una persona. Y el segundo punto también es interesante, porque trató de, por lógica, expandir el argumento y decir, ok, digamos, si el feto es una persona, entonces el feto tiene los derechos de la Constitución, ¿correcto? Tiene los derechos de la Constitución. Si tiene los derechos de la Constitución, tiene el derecho de que su vida se protege. ¿Está todavía bien el audio? Porque yo tengo aquí en otra pantalla, veo que es todo muy lento. Sí, se escucha. Ok, me dicen. Ok. Entonces, si eso es el caso, que el feto es una persona, digamos que si fuera así, tiene el derecho de que protejan su vida, ok, ¿qué de los otros derechos? ¿No? Porque la Constitución no solamente provee el derecho de que le protejan su vida, tendría el derecho de la segunda enmienda también, ¿no es cierto? ¿Qué es el derecho de la segunda enmienda, Matías? ¿Recuerdas? O Edita, o yo voy aquí según la lista. ¿Qué es el derecho provisto por la Constitución en la segunda enmienda? Estoy tratando de recordar. No sé si es la segunda enmienda, pero tienen derecho a la Pues no es herencia. difícil porque... Derecho ¿A la a qué? herencia, ¿puede ser? Derecho a herencia. Ok, sería otro ejemplo. Herencia. Tendrían que aplicar esto, ¿no es cierto? La segunda enmienda, entonces el feto sí tendría derecho de llevar armas, ¿no? Tendría derecho de casarse con quien quiera, ¿no es así? Tendría derecho de viajar
O sea, tenemos un montón aquí de derechos que es bastante ilógico de aplicarlo a un feto, ¿no? Y si vamos a las cosas de herencia, de finanzas, de todo, ya vamos a llegar a terreno muy difícil. Y tal vez perjudica bastante esa idea. Pero entonces aquí Wellington dijo, mira, no hace sentido y nadie jamás lo ha hecho aquí en los Estados Unidos de pensar que el feto ya es una persona. Porque la Constitución provee derechos, pero esos derechos son para personas que viven, o que no viven, que viven y respiran. ¿Ya? Eso es la expresión. Que andan por ese país, ¿no es cierto? Puede ser un bebé, pero tiene derecho de herencia. Tiene muchos derechos que hay que proveer. Pero el feto no hace mucho sentido y nadie lo ve. Aparentemente, ese argumento simplemente se inventaron para ese juicio, para ese caso nada más. Es un argumento que sacaron de la nada. No hay evidencia para ello. Ok, siguiente punto. Entonces, eso fue el primero, no funcionó, tenían que avanzar. Muy bien. Ok, un momento. Bien. Después se hizo la pregunta, la Corte Suprema preguntó a Wellington y dijo, ¿y si fuera posible demostrar que el feto es una persona? Entonces, pedirías el caso. Porque parece lógico, ¿no es cierto? Parece lógico, bueno, la Constitución dice que hay que proteger la vida. Entonces tenemos aquí, si el feto es una vida, si podemos probar eso, tal vez la ciencia en algún momento lo puede probar. Entonces ya se fue, ya perdió el caso. Y le hacen esa pregunta y le dicen, no, para nada. Si podemos probar que el feto es una persona, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los derechos del feto? De la persona no nacida. Hay un problema, ¿no es cierto? Porque ¿quién quiere abortar? La persona que está embarazada. Ahora de repente tenemos dos personas que están luchando por sus derechos. Y eso es que Wellington dijo. Tendríamos un balance de intereses. Un balance de intereses de la persona que está embarazada y la persona que no es nacida todavía. Si fuera así que podíamos probar que era una persona. Y teníamos que balancear. ¿Quién tiene más derecho? ¿Qué derechos hay que probar? Y eso depende de muchos casos. Entonces, eso nos llevaría a otro camino todavía. Pero simplemente no se puede concluir tan fácil y tan rápidamente como Texas lo quiso hacer. La ley, la Constitución, hay que protegerlo. Por lo tanto, chao, aborto. ¿Se entiende? Ok. Esto nos lleva al segundo punto. Primeramente, entonces, ¿quién es una persona? Y ese punto no fue solucionado. La Corte no llegó a una conclusión de que una persona es o una persona no es. Simplemente dijo que la argumentación no funciona, que la enmienda 14 no se puede usarse. Listo. No, ese argumento, olvídanlo. Eso fue todo, básicamente. Primer punto. Segundo punto. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Una persona que vive y que está embarazada o el feto? Ahora, dejando afuera el tema si es persona o no. ¿Quién es más importante? ¿Qué dirían ustedes?
la persona embarazada, porque tiene sus derechos, y como si independientemente el feto sea o no sea persona, supongamos que sea persona, y como tiene que tener todos los derechos, vemos que es ilógico que pueda tener los derechos, ya tú lo dijiste, entonces bastante. Se cortó un poquito. Dijiste la primera frase que tú, claro, después en medio se fue. Sí, pienso que es la mujer, o sea, es más importante que el feto. ¿Por qué? Porque si el feto no tiene esos derechos, y aunque los tuviera, parece ilógico, quien sí razonablemente los tiene es la mujer. Sí, pero ¿cómo lo argumenta con la Constitución? Déjame pensarlo. Solange. Yo creo que no se trata de quién tenga o qué derecho vale más de quién, porque entonces tendríamos una constitución inútil, porque se trata de decir quién vale más que el otro, digamos, ¿no? Entonces, pienso que sería un problema de raíz y no es esta la situación, porque o sea, sería una disputa perdida, digamos, en ambos casos. A mí se me ocurre una cosa. ¿Puedo hablar? Marcos, si tú Adelante. observas, el Sí, niño está adelante. en Estados Unidos. El caso del niño en Estados Unidos, ¿verdad? El feto en Estados Unidos. Y la madre no es estadounidense, ¿tiene más derechos para los americanos ese feto? ¿De nuevo? El niño 2%. en Estados Unidos, el bebé, el feto, cuando nace, va a nacer en Estados Unidos. Y si la madre es de otro país, según la constitución de ellos, va a tener más derecho el feto que ella, porque va a ser ciudadano. Ya, entiendo eso pensaba que habías dicho. Mira, no es tan fácil, yo creo. Porque dice en la enmienda 14, toda persona nacida y naturalizada en Estados Unidos y sujeto a la jurisdicción son ciudadanos donde residen. Hay un montón de cosas aquí, ¿no es cierto? Pero digamos que puede existir ese caso. O sea, Pero después no dice que los derechos de la vida y libertad que no valen para no americanos. ¿Ya? Solamente dice quién es ciudadano y que tiene ciertos derechos, pero no creo que eso incluye la negación de derechos de vida y propiedad, etcétera, para no americanos. ¿Alguien quería decir algo? Matías. perdón. Bajo la enmienda 14, entonces se está buscando argumentar. ¿Correcto? El derecho al aborto. Todo se centró en la enmienda 14, mejor dicho. El argumento inicial, sí. Ya. Pero de ahí para demostrar con la Constitución tienes que usar nuevamente la enmienda 14. ¿O cuál otra enmienda? No. Claro, cualquiera puedes usar si quieres. Está abierta toda la Constitución. Ok, déjame entonces. Terminaste, ¿no?
Sí, sí. Déjenme conducirlos entonces al camino que tomó Weddington, la abogada. Entonces, ella fue a una enmienda que no se había tomado en cuenta. Y es la enmienda número 9. Aquí la tienen. Esa enmienda dice lo siguiente. La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no debe interpretarse como la negación o el menosprecio de otros derechos retenidos por el pueblo. ¿Eso qué significa? ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor? La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no debe interpretarse como la negación o el menosprecio de otros retenidos por el pueblo. ¿A qué se refiere con enumeración? Hacer una lista de otros derechos. Ok. Es como eso es texto de leyes, a veces un poco complicado, pero no es difícil esa enmienda. Simplemente dice que la Constitución no habla de todos los derechos que puede haber, que tienen los ciudadanos, que tiene el pueblo. El pueblo tiene más derechos de otras cosas, pero la Constitución no habla de esos derechos. Ustedes pueden imaginarse que hay muchos derechos, por ejemplo, el derecho de viajar o el derecho de casarse. No está eso en la Constitución. O el derecho de elegir con quién quieres casarte. No está eso en la Constitución. Pero solamente porque no está en la Constitución no significa que no tiene esos derechos. Más bien, la Constitución dice también vamos a proteger esos derechos. Eso es muy inteligente, ¿no es cierto? Es muy interesante. Obviamente puede haber derechos que surgen con el tiempo que en 1700 y tanto todavía no se tomaron en cuenta. ¿Ya? Y tampoco se puede pensar en todo cuando uno está elaborando un texto. Entonces, lo que dice la enmienda 9 es que hay otros derechos que el pueblo retiene o reclama que son una realidad para esa nación, que la Constitución lo está protegiendo al igual. ¿Ok? Y a eso entonces fue Weddington dijo, mira, el pueblo retiene el derecho del aborto. Hace mucho tiempo, hace siempre se han hecho abortos, se ha reclamado que tiene. Es una práctica necesaria, una práctica real. Tenemos el derecho y aquí lo puedes ver. La enmienda 9 defiende el derecho al aborto, aunque no habla del aborto. No usa la palabra y no tiene que. Y ustedes entienden eso porque nosotros en la Biblia tenemos situaciones similares, ¿no? Hay cosas de las cuales la Biblia no habla, prohibiciones o derechos, pero sabemos que los tenemos. ¿Por qué? Lo podemos deducir, ¿no es cierto? Lo podemos deducir. A veces lo hacemos difícil cuando queremos aplicar una sí dice el Señor, y ahí estamos con los problemas, los cuales hemos hablado. No habla la Biblia de conducir coche o de andar en bicicleta, pero igual sabemos qué es la opinión de la Biblia acerca de ello. Y la misma cosa aquí en la enmienda 9 dice que hay otros derechos. Y entonces Weddington dije, mira, por eso, por lo tanto, podemos probar que la enmienda protege el derecho al aborto. Interesante, ¿no les parece? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Claro. Entonces, solo para ver si lo capté como lo estás tratando de decir. El simple hecho de no mencionar
el derecho al aborto en la Constitución, no excluye en la Constitución el derecho a practicarlo. ¿Esto? Y a poseer este derecho. Y ejercer y tener y ser protegido. Interesante. Gracias. Aquí le voy a poner Marcos, la... Sí, sería como derechos adquiridos ya. Derechos adquiridos. claro, son, o sea, no es porque una persona hace algo, eso ya es su derecho de hacerlo, ¿no? Aquí dice, son retenidos por el pueblo. Entonces, es algo que la sociedad entiende, acepta, que algo que hace sentido, que necesita. ¿Ya? Eso es, creo que la sociedad lo decide. ¿No? Y obviamente son derechos, a veces pueden ser complicados, pero a veces no funciona, a veces son dañinos contra otros, entonces no. Hay límites, ¿no? Solange. Estás en mute, no te puedo. Yo puse aquí otro texto, ahorita vamos a leerlo. Pero Solange primero. Ok, entonces esto sería como, tal vez la palabra, este sería un tipo de derecho, aunque no sé si usar esta palabra, pero más o menos como un derecho inalienable que es innato, digamos, en la persona. No, inalienable no creo que sea la palabra correcta, pero sería como un derecho innato, ¿no? Marco, tienes el micrófono silenciado. Gracias. Entonces yo decía que no creo que es necesariamente innato o es algo que, como según la enmienda 9 dice, que son retenidos por el pueblo. Yo lo entiendo que son derechos que el pueblo necesita, que tiene, que reclamó, ¿ya? A través del tiempo, que son aceptados. Pero vamos a ver cómo lo dijo Wellington. Aquí lo voy a leer. Ciertamente no podemos decir que en la Constitución esté establecido el derecho al aborto, pero tampoco estaba establecido el derecho de viajar o algunos de los derechos muy básicos que este tribunal ha sostenido. Están bajo la Constitución de los Estados Unidos. El tribunal ha sostenido en el pasado, por ejemplo, que es derecho de los padres y del individuo determinar si enviarán a su hijo a una escuela privada, si le enseñarán o no idiomas extranjeros, si tendrán o no descendencia. Es importante. El derecho de ellos mismos a determinar con quién se casarán. Así que hay una gran cantidad de casos decididos en el pasado por ese tribunal en las áreas del matrimonio, del sexo, la anticoncepción, la procreación, la crianza de los hijos y la educación de los niños, que dice que hay ciertas cosas que son tan parte de la preocupación individual que deben dejarse a la determinación del individuo. Bueno, es muy astuto aquí de Wellington de conducir el argumento de esa manera. Como queda obvio para todos que hay muchos derechos que los ciudadanos tienen que no están en la Constitución. Y en muchos casos, la Corte también habló y defendió esos derechos. Y después, al final, el IABA condució la atención a un grupo de derechos específicos que fueron defendidos por la Corte Suprema. Y dice que son del área del matrimonio, del sexo, anticoncepción, procreación,
crianza de hijos, educación de niños. Entonces, todas esas cosas la Corte ya defendió como son un derecho del ciudadano, de las personas en los Estados Unidos. Todas esas cosas. Y ahora tú me quieres decir que el aborto no es. Entonces, eso es algo que la sociedad ya practica hace mucho tiempo, aborto. Eso es algo que se hace todo el tiempo, desde que, antes que había esa nación, ¿no es cierto? Entonces, es uno de esos derechos que existen, que el pueblo reclama, que lo ve necesario, importante. Y más allá, si tú quisieras, podías probar también. Y eso fue causa después, por supuesto, de todo ese desarrollo de esos argumentos, la importancia, la necesidad, el bien, que a veces es crucial para la persona que está embarazada de abortar, por su bien físico, por muchas razones. De paso, sabemos que la mayoría de personas que abortan ya tienen hijos, ¿no es cierto? En muchos casos, muchas veces simplemente la situación financiera, la experiencia pasada, la presión, que no quieren tener otro hijo más. Pero no es que están contra hijos o contra tener niños, ya tienen. Eso es la mayoría de los casos. Bueno, entonces interesante aquí me parece esa enmienda número 9 y como ella lo incorpora como un argumento muy fuerte para decir el aborto, en realidad tenemos que reconocer, está protegida por la Constitución. ¿Otro pensamiento más, otra opinión más acerca de este punto? Hay una opinión, Solange. No, tiene que abrir tu micrófono. Es interesante ver esto porque otra vez como que las circunstancias nos llevan a la historia, ¿no? Tienes que volver al comienzo de esa historia donde sí hubo una victoria y revisar cuáles fueron esos argumentos y pues elaborar sobre esto, ¿no? Porque en realidad antes estaba la solución. Y este argumento que ella presenta en la enmienda 9 puede ser la solución en muchos casos dentro de la Constitución misma, ¿no? Muy bien, y por eso va a ser interesante ahora ver cómo Alito pone eso, porque en ese documento que salió por Político, ahí él habla de ese argumento. Y es tremendo, básicamente, lo que él dice, pero ya me decidí que vamos a tener una segunda presentación la próxima vez, no sé cuándo será, no hoy, porque hay mucho más que hablar. Ya hay mucho más que hablar, pero quiero terminar con otro argumento aquí. Después de que ese primer argumento, entonces, no funcionó, ¿no? Texas está ante la Corte, quiere defender por qué les han puesto esa ley antiaborto y argumenta con la enmienda 14. La enmienda 14 rápidamente fue rechazada como argumento por la Corte. No lo acepta, nadie lo ve. No está ahí, no puedes probar que el feto es una persona. Entonces no funciona. Entonces ellos tienen un segundo punto. Y esto del punto siempre significa que el Estado que saca esa ley tiene que tener un interés de sacarlo. Ya, tú tienes que probar un interés. El primer interés, punto, era proteger la persona no nacida. Pero no estaba bien elaborado, ese argumento no funcionaba. Entonces vienen con un segundo punto y siéntanse si no están sentados para escuchar esa lógica, porque me parece
bastante grave lo que pasó ahí. Entonces, el argumento de Texas, el segundo, era el siguiente. Tenemos un interés, dice, tenemos como Estado el interés de prevenir promiscuidad. Y añade, tal vez. O sea, encima dice tal vez. Tenemos un interés de prevenir la promiscuidad, tal vez. Así tal cual lo dijo. Y de paso, ustedes pueden escuchar los audios, ¿no? Está todo en internet, se pueden escuchar todavía todos los argumentación. Entonces, lo que dice Texas, el Estado de Texas tiene interés de que las mujeres en Texas queden, ¿cómo lo digamos? Puras, ¿no? No manchadas, moralmente intocadas, no sé cómo lo quieres poner. Y por eso tenemos el derecho y una razón válida para prohibir el aborto. Porque obvio, como no puedes abortar, tú tampoco puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque eso sería una situación, un argumento para abortar, ¿no es cierto? Y si estás casado, entonces no hace falta abortar porque está todo bien, ¿no? No tienes que sacar esto de tu vida. ¿Qué dicen ustedes? A ver, está tu micrófono. No puedo hacerlo desde aquí. No, eso me parece re absurdo, ridículo. Ellos generan un problema y ahora quieren autosalvarse de ese problema. Matías. No sé, pero a mí se me coló la imagen y me quedé cuando que ellos quieren prevenir la promiscuidad y que las mujeres... Eso era nada más. Ellos dijeron, queremos prevenir la promiscuidad, tal vez. Encima dijo un tal vez, al final, como si no estuviera muy seguro de que eso realmente es un buen argumento. Quieren impedir que las mujeres en Texas estén moralmente manchadas o ilícitas por tener un hijo fuera del matrimonio. Y por eso quieren esa ley. Porque si hubiera una ley de aborto, entonces probablemente muchas mujeres no se atreverían a tener relaciones sexuales. Perdón, pero entonces, según su lógica de ellos, ¿quién pensaría mal de una mujer que practica el aborto? Si no son ellos, ¿quién? Porque a la gente de afuera pues, no le importa cómo vives, ¿no? Pues una cosa. Marco, tenés Tu micrófono está silenciado. No se escucha el micrófono, Marco. No tienes micrófono, tío. Como es una nación de Dios, en su punto de vista, ¿no? Una nación como Dios la quiso, una nación como debe ser una nación cristiana en su punto de vista, entonces no hay espacio para mujeres que tengan hijos fuera del matrimonio. Es un mensaje moralista. Entra el totalmente. Eso fue el segundo argumento de los abogados de Texas para defender la necesidad de una ley de aborto. ¿Ya? Entonces, para que tengan ustedes una idea a qué nivel estaba esa pelea aquí. El Estado de Texas viene con ese argumento frente a la Corte Suprema diciendo nosotros queremos que las mujeres queden como es promiscuas o prever la promiscuidad. Queremos que queden puras. Entonces hay que sacar la ley. O sea, hay un montón de problemas que obviamente la Corte no pudo ir por ese camino, no pudo aceptar eso. Un montón de problemas aquí. ¿Qué tiene que ver el Estado? ¿No es cierto? Es un asunto moral, es un asunto religioso.
¿no? ¿Qué tiene que ver el Estado en esto? ¿Por qué el Estado quiere impedir este asunto? O sea, el Estado quiere ahora controlar el cuerpo de la mujer para que esté bien en la iglesia, desde el punto de vista de los pastores. Eso realmente es una situación horrenda, digamos, esa idea de controlar el cuerpo por asuntos morales. ¿Quién más quiere opinar? Edita, ¿tú tienes alguna opinión? ¿Qué te parece? Otra cosa que se está viendo ahí, que no solamente se la agarran con las mujeres de ellos, sino contra los otros estados, porque como que los otros estados no son tan moralistas como ellos, al no controlar a sus mujeres y permitir el aborto. Sí. Edita, ¿tú estás ahí? ¿Quieres decir algo? Sí, lo que me parece bastante interesante en esto, Marco, es que como este caso de Roe versus Wade, o sea, estamos hablando de los 70, ¿no? Cómo influyó bastante en las otras repúblicas. Por ejemplo, cuando tú ves cuáles son los países que son más atrasados en derechos humanos y que tienen prohibidas las reglas del aborto que son más fuertes, incluyen, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua y Polonia, creo que es el otro, que incluyen, y a veces yo me he preguntado por qué no ponen a Honduras ahí. Honduras también va en ese paquete, pero no sé por qué. Pero fíjate que cuando veo por ejemplo, la constitución de estos países, por ejemplo, de El Salvador, Honduras, que es muy parecida, estas constituciones fueron hechas en los 1800, por ejemplo, El Salvador creo que fue en los 74, por ahí, no sé, no estoy segura, Honduras 80 y algo. Entonces, y fueron reformando y de entrada ellos interpretaron eso en cuanto al aborto. O sea, de entrada, por ejemplo, Honduras puso al que está por nacer se le considerará nacido ¿Así? para todo lo que favorezca de entre los límites establecidos por la ley. Y si tú lees, por ejemplo, del Salvador, el artículo del Salvador, que también es muy fuerte, empieza la Constitución exactamente hablando de eso y dice exactamente lo mismo. Dice que se considera la persona desde la concepción, o sea, están diciendo que ya es declaradamente es una persona. Entonces, así como tú estás explicando ahora de que esa lógica, que es lógica, ¿no? Y que debíamos de hacerlo, no parece que estos países pudiesen detenerse a pensarlo, ¿no? Y lo que me parece bastante triste es, por ejemplo, en el caso de la Constitución de Honduras, que ese artículo que fue hecho así al que está por nacer, se le hizo una reforma el año pasado, se hizo una enmienda de ese voto, de ese artículo, al inicio del año pasado en el partido anterior. Y fue horrible porque lo hizo más duro, o sea, la enmienda fue más específica. Al que está por nacer se considera prohibido y ilegal cualquier parte de aborto, ¿no? Forma interrupción de la vida. Entonces, fueron como que más específicos, haciendo énfasis de que es una persona, ¿ya? Y si se ponen a pensar con lo que tú dijiste, o sea, entonces tiene que tener otros derechos, ¿no? Si los consideras de esa forma. Entonces veo que cómo esto repercutió, ¿no? En las otras constituciones de los otros países que en ese mismo tiempo, en ese lapso de tiempo, empezaron a hacer y lo tomaron por el lado mal. Entonces, por eso cuando ahora leemos artículos como, por ejemplo, ¿qué influencia va a tener el caso de Roe versus Wade hoy? El fallo, ¿no? Realmente esto va a influir mucho en muchos países. Muchas gracias. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Hemos visto qué aconteció en ese fallo, o en ese caso, Roe versus Wade, como el que tenía que defenderse era el estado de Texas. Ellos tenían que probar que ellos tienen interés y una buena razón para prohibir el aborto en su estado. Su primer argumento era que estaban defendiendo la vida de una persona. Usaron la enmienda 14 para ello. Esto no funcionó. La corte no vio el argumento, lo rechazó. No se podía probar, de hecho, con la ayuda
de la enmienda 14, simplemente porque no provee una definición de que el feto sea una persona. Segundo intento era, y eso realmente casi era como un chiste, digamos, malo, era que ellos dijeron que ellos querían tener un interés de mantener las mujeres en Texas puras, ¿ya? Querían prever la promiscuidad en su estado. Este argumento menos aún tenía chance, digamos, y tampoco fue aceptado, apenas considerado, ¿no es cierto? No se podía ni siquiera tomar muy en cuenta esto, porque obviamente violaba varios asuntos de libertad de religión, libertad de otras varias cosas, no tiene nada que ver la religión aquí y esa visión moral cristiana. Entonces, Texas tenía que ir por otro y tenía un último, y normalmente cómo eso funciona, el mejor argumento, el fuerte, viene al final, ¿ya? Y así fue, y iba a venir el último argumento al final, pero eso lo vamos a dejar para la próxima, para que ustedes vuelvan y tienen interés de participar, porque eso se hace todavía muy interesante. Ok, les invito entonces para que cerramos aquí. Queremos ver, me gustaría estudiar con ustedes cómo fue la repercusión de Roe versus Wade, qué pasó en los años después, en las décadas después, y cómo esas cuestiones que fueron discutidas ahí, aunque parecen tal vez un poco débiles todavía y sin pie ni cabeza, al fin de cuentas llegaron a ser puntos importantes que hoy en día han sido elaborados mucho más, ¿no es cierto? Y han sido usados y siguen siendo usados. Y después ver otra vez qué pasó ahí con Alito y qué es, por dónde va él y qué podemos sacar de de este intento o de esa, ¿cómo se llama esto? De ese papel que ellos escribieron para derrumbar Roe versus Wade y que salió al público. Ok, entonces todo esto para la próxima o las próximas transmisiones. Entonces aquí terminaría. De mi parte, ¿hay alguien más que quiera aportar o preguntar o decir algo? Gracias, Marco. Súper bien el tema. Y otra cosa, no sé si tienes algún documental que puedas recomendar o alguna serie, algo así que nos pueda, digamos, ilustrar este caso y saber, digamos, esas discusiones y, digamos, de una forma más, sí, como tipo una serie, un documental, algo así. No sé. Muy bien, yo también como Los Corbachos, yo conozco esa serie de Netflix, pero fue hace bastante tiempo y no recuerdo si es realmente muy bueno. Hay muchas películas, ¿no? Hay una película con Hollywood también acerca de ese tema, hay mucho, pero tienen que ver como la calidad antes de poder recomendar. Pero voy a mirar eso, César, ¿ya? Gracias. Una duda, Ok, ese tema Matías. de la mina 2, que cosa que estabas ahí en otra cosa, pero ¿qué pasó? No entendí cuál era la relación con la persona. ¿Con qué enmienda? Ah, la enmienda 2. Sí. No, solamente yo dije que la persona en Estados Unidos tiene varios derechos, pero hay derechos que no hace mucho sentido darles a un feto si funcionaría la lógica que el feto es una persona. Si es una persona, entonces tiene todos los derechos, ¿no es cierto? Inclusive los derechos de la segunda enmienda. ¿Por qué es lógica? ¿Por qué quisiera dar a un feto el derecho de portar armas? ¿No es cierto? O de viajar donde quiero, casarse o no casarse, tener hijos, decidir a qué escuela quiere ir o no. Es problemático, ¿no es cierto? No hace sentido. O sea, parece ridículo o parece gracioso, pero la idea es que, si lo entiendo bien, que los derechos de la Constitución son para personas
que han nacido, o las personas, como se dice, que respiran. ¿Ya? Eso es la intención de los derechos de la Constitución. Un ser humano nacido. Okay. Y por eso era solamente un ejemplo con la segunda enmienda. ¿Para qué quieres proveer aquí derechos para un feto si eso fuera la idea de la Constitución? ¿No es cierto? Entonces hablarías también de otras cosas, ¿no? Pero no de armas. Muy bien. Entonces quiero invitar para que cerramos con disculpa aquí un mosquito, por eso estoy aquí andando con la mano. Que ore. Querido Dios, alabado seas, gracias por el sábado, gracias por cada oportunidad de indagar, de entender, de descubrir todo lo que está relacionado a lo que acontece en Estados Unidos a nivel de la profecía, en la jurisdicción, en esa pelea por la igualdad, por los derechos, en referencia a la Constitución, en referencia a la libertad y al feminismo y a una conciencia, Señor, que ha surgido, que fue adoptado, que fue defendido con mucho empeño y mucho esfuerzo y que ahora está en peligro nuevamente. Pido tu ayuda y tu bendición para cada uno de nosotros aquí y para un restante sábado hermoso y bendecido y una semana nueva. Bajo tu protección también. Por Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias, muy bueno. Amén. Gracias, Amén. Marco. Gracias, Marco. Gracias. A ustedes que le vaya muy bien. Una buena semana nueva. Excelente, Buena gracias. semana. Feliz semana. Igualmente a ustedes. Igualmente.